Bienvenidos a Radio Melodía de Dios. Les mandamos un fuerte abrazo ahí hasta donde estén. Esta hermosa tarde aquí en el programa Cristo a las Naciones, queremos hablar de un tema que muchas veces como cristianos, como seres humanos, pasamos, y queremos hablar de un estado anímico probablemente, que es el desánimo. Y el desánimo tiene como algunos sinónimos, que puede ser congoja, puede ser desaliento, pesimismo y duda. Pero antes que nada vamos a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo que sea poniendo palabras para poder ministrar nuestras vidas. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta hermosa tarde que nos regalas, este día que nos has permitido, Señor, poder hablar de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque es tu gracia que nos permite, Señor, hablar de ti, Señor. Gracias porque tú nos sostienes, Señor. Y oramos para que bendigas a cada radio escucha, Señor, que está pendiente de este programa, pendiente de esta radio, Señor. Que seas tú bendiciéndolo, Señor. Que seas tú derramando bendiciones hasta que sobreabunde sobre cada uno de los hermanos y hermanas que nos sintonizan, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendice este mensaje. Que vengas tú, Señor, quitando todo desánimo, toda tristeza, toda angustia que pueda haber en tus hijos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Como les hablaba, hermanos, esta hermosa tarde vamos a estar hablando venciendo el desánimo o superando el desánimo. Es bien importante, hermanos, de que conozcamos de esta área del desánimo, porque hay muchas áreas por las cuales el creyente cae. Una de esas áreas es el descuido. Tenemos como ejemplo a David. David se descuidó, él tenía que ir a una batalla y se quedó en su casita, y se levanta en una mañana, por descuido comenzó a contemplar lo que no era suyo, y sabemos cuál fue el resultado, que él cae en adulterio con Betsabé. Y bueno, comete un asesinato también, porque manda a matar al esposo o planea, mejor dicho, la muerte de Urías Eteo. Y esa es una área por la cual podemos caer, hermanos. El descuido espiritual. Es importante cuidarnos. Pero esta hermosa tarde vamos a hablar del desánimo. Es otra área, hermanos, que nos puede hacer que nosotros nos frustremos, nos estanquemos, nos congelemos, nos enfriemos. Y por lo tanto, muchas veces cuando las personas están desanimadas, la siguiente etapa es la depresión, es la tristeza, es la angustia. Muchas personas terminan cometiendo errores fatales, como quitarse la vida. Tenemos muchos cristianos hoy en día que, a raíz de los problemas, de los ataques del enemigo, a raíz de las pruebas, de los procesos que puedan estar pasando, de las consecuencias que puedan estar enfrentando por las malas decisiones que uno toma, muchas veces se desaniman. Muchos cristianos están desanimados, se han enfriado, han dejado de buscar la presencia de Dios, han dejado de buscar el lugar santo, ese altar donde alimentarse, han dejado de congregarse, quizás han dejado de ir al día de oración, han dejado su ministerio muchos por el desánimo. Y esta hermosa tarde vamos a estar hablando de algunas áreas, o vamos a estar hablando, mejor dicho, cuándo es que caemos en desánimo. Pero antes que nada vamos a tener una base bíblica. Hermanos y hermanas, acompáñenme en el libro de Números, capítulo 21, Números, capítulo 21 de Números. Vamos a leer del verso 4 al 7. Bueno, yo lo tengo acá y por cuestión de tiempo, hermanos, yo quiero leérselos. Números 21, 4 al 7 dice: después partieron del monte de Or camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Miren lo que dice ahí: y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Miren lo que les estaba diciendo el pueblo a Moisés, y quejándose contra Dios también. Y nuestra alma tiene fastidio, está desanimada, está
angustiada, está desconsolada. Nuestra alma tiene fastidio, decía el pueblo, de este pan tan liviano. Imagínense, se habían cansado de que Dios los alimentara. Dios mismo era el panadero que les preparaba el pan en el cielo y se los enviaba día tras día. Y se aburrieron de ser sostenidos por la mano de Dios, por la voluntad de Dios. Y ahí vemos que en el versículo 4 dice, y se desanimó el pueblo por el camino. Y también los judíos tenían razón, ya llevaban 40 años en el desierto, dando vueltas, no por ser bien portados, hermanos, por ser gente rebelde, por ser gente necia. Por eso es que Dios los mantenía. Es que muchas veces Dios nos va a meter en procesos, hermanos. Los desiertos, por lo general, son capítulos en nuestra vida donde Dios quiere procesar algo en nuestra vida, donde Dios quiere cambiar algo. ¿Qué quería formar Dios en el pueblo de Israel? Obediencia, temor a Dios, respeto a Dios, fe, confianza en Dios. Pero no, el pueblo siempre vivía quejándose. Y saben, este fue un pueblo que siempre vio la mano de Dios. De noche Dios les ponía fuego, de día había una nube que los cubría. O sea, siempre miraban la mano de Dios, siempre Dios los sostenía. Y muchas veces así es Dios. Dios nos está bendiciendo. Quizás no tenemos las grandes bendiciones así materiales, pero Dios nos tiene con salud, nos ha guardado, nos tiene en casita, tenemos que comer y que beber, y vivimos quejándonos y vivimos desanimados. ¿Por qué? Porque contemplamos al mundo, contemplamos la vanidad del mundo. Queremos ser como los demás, queremos tener lo que los demás tienen. Y nos desanimamos. Que yo no tengo. ¿Cuánto tiempo llevo en la iglesia y Dios nunca me bendice? Es que Dios sabe que si Dios te bendice con un carro o con algo material, te vas a ir para el mundo. Por eso muchas veces Dios nos tiene limitados, pero a veces Dios permite también que hayan procesos, que hayan desiertos, que los pasemos porque Él nos quiere bendecir. Y Él nos dice, yo no solo quiero darte eso, yo quiero darte más, pero quiero cambiarte tu corazón para que cuando yo forme tu corazón siempre esté al lado de mí. Tu corazón siempre me ame y no ame más las bendiciones que yo pueda darte. Eso le pasó a Abraham. Dios le da a Isaac, que era lo que más quería Abraham, tener descendencia, linaje que saliera de él. Pero ¿qué pasó con Abraham? Comenzó a amar más la bendición que a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le pidió lo que más amaba. Es que Dios siempre va a querer ser el centro de nuestros corazones. Por eso a veces Él hace eso, de probarnos, de meternos en desiertos, en procesos. Entonces, el pueblo se desanimó, hermanos. El peligro de caer en este estado, hermanos, es que podemos pecar. Comenzamos a dudar, comenzamos a tener incertidumbre, comenzamos a decir, Dios está conmigo, Dios me ha llamado. Solo porque no tenemos lo que otros ministerios tienen. No, Dios no me ha llamado. La iglesia, 3 pelones vienen. Perdón por la palabra. 3 ovejitas vienen. O sea, no podemos estar evaluando también el poder de Dios por las almas que tengamos en la iglesia. Lo que sí tenemos que hacer es ver si estamos haciendo bien el trabajo, hermanos, porque Dios también nos manda a evangelizar. Pero vamos a dar una definición de desánimo. ¿Qué es desánimo? El desánimo, hermanos, es el momento cuando sentimos que se termina la fuerza que hay dentro de nosotros, cuando perdemos todo el deseo de hacer las cosas que queríamos, cuando la fortaleza emocional y espiritual se debilita de tal manera que ya no tenemos deseo de continuar con nuestras metas. En pocas palabras, el desánimo, hermanos, es ese estado en el cual yo me he rendido. Es el estado donde yo me he sentado con los brazos cruzados a decir, ya no avanzo, ya no puedo. Es mentira, yo no voy a salir de este lugar. Pero eso es lo que quiere el enemigo, hermano, desanimarnos para que no veamos el poder de Dios. Pero vamos a ver 3 áreas en las cuales nosotros nos podemos desanimar. ¿Y cuándo caemos en el desánimo? Hagan esta pregunta conmigo. ¿Cuándo caemos en el desánimo? Primero, hermanos, el primer punto. ¿Cuándo caemos en el desánimo? Cuando fracasamos. Cuando las cosas que nosotros queremos
o las cosas que nosotros deseamos o las cosas por las que estamos trabajando no nos salen bien, nos vamos a desanimar. Pero la vida, déjenme decirle, hermanos, que la vida así es. A veces uno está haciendo bien las cosas, pero por A o B motivos salen mal las cosas, pero eso no es un motivo para vivir desanimado toda la vida. No, hermanos. La mayoría de gente exitosa ha fracasado en esta vida. Yo lo que quiero decirte en esta hora, de que si tú has emprendido algo y no te ha salido bien, vuélvelo a intentar. Quizás a la segunda, a la tercera te salga. Creo que el que hizo el bombillo, Thomas Alva Edison, bueno, Edison, él creo que después de 100 bombillas que él hizo, logró que alumbrara. O sea, ¿cuántas veces lo intentó? ¿Saben qué quiere decir eso? Que no se desanimó a la primera. Y a veces nosotros así somos, que queremos que todo nos salga bien a la primera, y no, hermanos. A veces no van a salir las cosas muy bien, pero no hay que desanimarnos. Debemos de entender que a través de los errores es que aprendemos nosotros como seres humanos. Entonces, tenemos el caso de Pedro. Pedro, un personaje de la Biblia con carácter quizás colérico, impulsivo, reactivo, era alguien que era muy emocionalista, muy emotivo, que Pedro no pensaba bien las cosas, él solo las decía. Tenemos el ejemplo de que Pedro siempre era el que estaba opinando, siempre estaba abriendo su boca. Y quiero decirles a los jóvenes que eso es bueno. Es bueno que en sus salones de clase siempre estén participando, siempre van a tomar en cuenta a aquel que está participando, aquel que es callado, que es retraído. Es bien difícil. La mayoría de gente que tiene liderazgo es la gente que siempre está opinando, que siempre está dando ideas. Y esto les puede servir incluso a los que están trabajando. Porque muchas veces el jefe va a llegar y les va a decir, miren, tenemos este proyecto. Quiero que nos den algunas recomendaciones, algunas aportaciones para este proyecto. ¿Qué piensan? Y todos se quedan callados. O sea, no, tiene que haber uno que tome esa iniciativa de aportar algo. Y créanme que eso es bien importante hacerlo en el lugar de estudio o en el trabajo. Y Pedro tenía eso. Pedro tenía liderazgo, pero no tenía un corazón trabajado, un carácter formado. Y que a través de los errores y a través del discipulado que Jesús le dio a él logró avanzar y terminar la carrera, ¿verdad? Y tenemos otros casos como Judas, que no. Judas se desanimó porque había entregado al maestro, y ¿qué hizo? Se suicidó. Entonces, tenemos a Pedro, este personaje que es bien impactante, que siempre está opinando. Me recuerdo cuando Jesús le dice, ¿y quiénes dicen las personas que yo soy? Y Pedro de la nada sale, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y ahí Jesús le dice, Pedro, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, él habló ahí. Pero vemos versículos más abajo, eso está en Mateo 16, por si lo quieren buscar. Versículos más abajo del capítulo 16 de Mateo, Pedro vuelve a hablar, vuelve a abrir la bocota, por decirlo así. Y Jesús le dice, mira, yo voy a tener que ser sacrificado en Jerusalén. Y viene Pedro y le dice, maestro, que nada de esto te acontezca. Y viene Jesús y le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces podemos ver de que Pedro siempre estaba participando, pero no le salían bien las cosas. Porque imagínense que yo me imagino que al principio se debe haber sentido, wow, el Padre me está usando, el Padre me reveló que Jesús es Dios. Y después, minutos después, el diablo lo tiene adentro al diablo. Y muchas veces así somos como cristianos, de que muchas veces andamos con el fuego del Espíritu Santo y luego andamos cometiendo errores, andamos pensando tonterías, andamos pensando en cosas que no nos van a ayudar a nuestro crecimiento espiritual. Por eso es bien importante, hermanos, los procesos que Dios hace en nuestras vidas, porque moldea nuestro carácter, porque Dios no le va a dar un ministerio a alguien que es inconstante. Dios siempre le va a dar un ministerio a una persona que ha sido formada, que ha sido trabajada.
Por eso al Señor Jesús le costó formar a estos discípulos porque no eran tan fáciles, hermanos. Tenemos el otro caso donde Pedro, bueno, están en la barca todos los discípulos y Jesús se aparece y que va caminando en el agua y que ellos piensan que es un fantasma, y cuando ahí Jesús les dice que no teman, que es él, y Pedro sale otra vez y le dice: maestro, haz que yo camine en el mar, y comienza a caminar. ¿Y qué pasó? Pedro comenzó a hundirse. Entonces podemos ver que Pedro siempre emprendía cosas, siempre hablaba, siempre participaba, siempre quería hacer bien las cosas, pero ¿qué pasaba? Le salían mal las cosas, pero no por eso se desanimó. Pedro siempre siguió en el discipulado con el Señor Jesús. Tenemos el otro caso cuando Jesús se está transfigurando, que tiene a Elías y a Moisés, que representan la ley y los profetas. Moisés la ley y Elías los profetas. Entonces se está transfigurando y viene Pedro asombrado y le dice: hey, Señor, si quieres podemos hacer 3 enramadas para que estemos aquí juntos. Y viene el Padre, la voz del Padre le dice: este es mi Hijo amado, a él oíd, a él obedeced. O sea, Pedro siempre quería emprender las cosas y nunca le salían bien. Entonces, ¿por qué muchas veces nos podemos desanimar, hermanos, cuando no nos salen bien las cosas? A veces nosotros planeamos las cosas y no nos salen bien. Algo que les puedo recomendar también, hermanos y hermanas, es que siempre hagan planes. Hagan planes de las cosas que ustedes quieren lograr, de las cosas que ustedes quieren realizar. ¿Saben por qué muchas veces fracasamos? Porque no hay un plan. No hay ciertos objetivos para alcanzar. Nosotros queremos alcanzar grandes cosas, pero no tenemos la ruta, el plan para llegar allá. No, hay que hacer una ruta, hay que hacer un plan. Y si no nos sale bien el plan A, tenemos que casi 24 letras del alfabeto. Sigamos con plan B, con plan C, hasta que algún día nos salga, hermanos. Pero no nos frustremos, no nos desanimemos, hermanos. Entonces, ahí podemos ver de que Pedro no siempre le salían bien las cosas, pero él ahí estaba, siempre aprendiendo. Y Pedro pudo haber dicho: nunca me salen bien las cosas. Se pudo haber desanimado. Y a veces, ¿saben por qué no nos salen bien las cosas? Por nuestra cabecita, hermanos. A veces somos tercos. A veces no le consultamos al Espíritu Santo. Las cosas muchas veces las queremos hacer a nuestra manera. ¿Saben qué es lo que podemos hacer, hermanos, para que las cosas nos salgan bien? Consultarle a Dios, pero también consultarle a personas sabias, personas que sean expertas en un área. Si yo quiero saber qué medicamento tomar para algún problema respiratorio que yo pueda tener, para una gripe, voy donde el médico. No voy a ir a donde el dueño del gimnasio. No, voy donde el médico. O sea, seamos sabios, hermanos, consultémosle a las personas que nos puedan ayudar. A veces tenemos problemas, lo primero que hacemos, a la de la tienda. Y la de la tienda o a la de la pupusería o la de la tortillería, ¿qué hace esas personas? Le cuentan a todo el mundo nuestros problemas, y quienes quedan mal somos nosotros. La gente ahí nos anda señalando: mire que esa persona tiene esos problemas. No, si tenemos problemas, consultémoselos con Dios y busquemos siempre a alguien que sea más sabio que nosotros y que tenga una buena relación con Dios. Porque yo no le voy a ir a consultar a una persona que ni es cristiano. O sea, ¿en qué mente, pues? Hay que hacer eso, hermanos. Queremos que las cosas nos salgan bien y no caer en el desánimo. Tratemos de hacer las cosas bien, hermanos. Siempre busquemos a los expertos en las áreas que ellos conocen, pues. Si yo sé que tengo problemas cristianos, que mi relación con Dios está mal o algún tipo de pecado en el que haya caído, yo voy a ir donde mi pastor, donde el que me alimenta, y le digo: pastor, fíjese que tengo estos problemas, ¿qué puedo hacer? Y Dios por eso los ha levantado a ellos como padres espirituales, como personas que están ahí para el cuidado de las ovejas. Pero ¿saben por qué las ovejas ahí siempre están en problemas? Nunca buscan sus pastores. Hoy tenemos un gran problema en las iglesias de consejería. Nadie busca consejos. O sea que la gente está bien, podríamos decir, pero no, hermano. Toda la gente está en problemada, pero no quieren buscar el consejo de sus pastores. Honrémoslos, busquémoslos a ellos, hermanos. Punto número 2, hermanos. Cuando nos desanimamos, cuando sufrimos adversidades. A veces sufrimos embates, enfermedades.
a veces conflictos en el matrimonio, conflictos con los hijos, conflictos con el jefe en el trabajo, conflicto en la escuela, en el colegio, conflictos, y todo eso nos desanima, hermanos. Eso va menguando nuestras energías y nos sentimos mal, nos sentimos desanimados. Comenzamos a decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite que mi matrimonio esté así? ¿Por qué Dios permite que me esté pasando eso? ¿Y saben cuál es el problema del desánimo? El desánimo, o sea, es algo que todos vamos a pasar, hermanos. Somos humanos y nos vamos a desanimar. Nos podemos desanimar por cansancio, por problemas, por tener una expectativa de alguien que al final esa persona no cumple la expectativa, nos desanimamos. Por eso la palabra es bien sabia y dice de que maldito aquel que confía en el otro hombre, porque muchas veces uno espera algo de alguien y cuando no lo mira, ¿qué hace? Se desanima, se frustra, se pone triste. Por eso nunca, hermanos, su felicidad debe depender de alguien. Nunca, hermanos, nunca tiene que, que esta persona me vio mal, que esta persona habló de mí. Saben que cuando nosotros estamos frustrados, desanimados porque una persona habló mal de nosotros, nos vio mal, nosotros estamos dándole poder a esta persona para que controle mi vida. O sea que porque esta persona me vio mal, yo voy a vivir desanimado. No, uno tiene el control de su vida. Si esa persona me vio mal, si esa persona yo no le caigo bien, es problema de él. Yo no tengo por qué vivir amargado, triste, desanimado. No, cada quien debe de aprender a construir su felicidad. Aprendamos a ser felices, hermanos. Disfrutemos la vida, disfrutemos la familia. Disfrutemos cada momento que tengamos. Perdón. Quiero que me acompañen a Habacuc 3:17, hermanos. Eso está en los profetas menores. Pueden irse a Mateo y retroceder un par de libros. Ahí están los profetas menores. O pueden buscarlo después de Daniel. Permítame, hermanos. Habacuc, mientras lo encuentran. Habacuc 3:17. Perdón, hermanos. Habacuc 3:17 dice, miren lo que dice. Aquí este libro, el libro de Habacuc, hermanos, bueno, lo escribió el profeta Habacuc. Habacuc significa el que abraza, o abrazo significa. Y tenemos que en este libro el profeta está bien desanimado, está triste porque los babilónicos o los babilonios van a invadir a Judá. Y él en el primer capítulo se está quejando con Dios y le dice, Señor, ¿por qué permites que gente inicua, gente malvada, injusta, venga a invadir a tus hijos? Y bueno, ¿saben por qué Dios permitió eso? Porque los judíos no se estaban comportando bien, comenzaron a adorar otros dioses. Y aquí podríamos hacer muchas aplicaciones, pero ese no es el tema, hermanos. La cuestión está de que él estaba desanimado, estaba preocupado, estaba viendo toda su realidad que era mala, una realidad de violencia, de tristeza. De hecho, estaban pasando también por crisis económicas. Y de hecho, por eso el nombre del profeta significa abrazo, porque él había abrazado el problema, había abrazado la crisis en la que estaba en medio el pueblo. Entonces, yo lo que les quiero decir esta tarde a ustedes, hermanos, no abracen sus crisis, no abracen esa enfermedad, no abracen ese problema, no se adueñen de lo que no es suyo, hermanos. Dios nos ha hecho libres, Dios nos ha sanado, Dios ha traído libertad para nuestras vidas, para que vivamos felices. A Dios no le gusta, hermanos, que vivamos tristes. De hecho, Isaías capítulo 60, menciona de que él ha cambiado el lamento en baile y que él ha puesto manto de alegría, manto de alabanza, manto de gloria y ha quitado manto de angustia, porque muchas veces andamos angustiados. ¿Saben por qué muchas veces vivimos angustiados? Porque no tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones. Una persona que esté cimentada en la palabra de Dios va a confiar en todo el tiempo en la palabra de Dios. No va a confiar en lo que otras personas le digan. Entonces, miren lo que dice el profeta. El profeta había abrazado sus problemas y los problemas en los que estaba viviendo
eh, el pueblo en ese entonces, pero al final en el capítulo 2, Dios habla con él y le comienza a decir todo lo que va a hacer con el pueblo. Y ahí él se motiva, él quita todo ese ánimo de su corazón. Es que cuando comenzamos a tener contacto con la palabra de Dios y con las promesas de Dios, todo desánimo se va a ir, hermanos. Cuando comenzamos a escuchar la voz de Dios que nos dice, no te preocupes, yo te voy a sacar adelante, no te preocupes, yo estoy contigo. Sí, esta leve tribulación va a estar ahí, pero yo voy a estar contigo y va a ser leve, o sea, no va a ser grande. Entonces, al final, eso lo motiva a él. Y miren lo que dice en el capítulo 3, versículo 17. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Va a llegar los aunque, hermanos. Eso va a llegar, pero en el aunque tenemos que aprender a adorar. Que aunque no tenga dinero, que aunque esté pasando crisis, que aunque esté en prueba, que aunque esté en dificultades, tengo que aprender a adorar. Y tenemos un ejemplo reciente de eso. Este muchacho que se murió bien joven, Julio Melgar, un profeta de Dios, un adorador de Dios. Y él nos enseñó a adorar en medio de la crisis, en medio de la enfermedad. Ahí lo miraban adorando al Señor en grandes escenarios, adorando, motivando a la gente. Eso es impactante. Esa es la verdadera adoración, hermanos. Cuando estamos pasando crisis, problemas, enfermedades y aún con eso vivimos alegres. Como decía el profeta, aunque no hayan frutos en el campo, aunque las ovejas sean quitadas, aunque el ganado sea quitado, con todo yo me alegraré en Jehová. Jehová es mi fortaleza, el Dios de mi salvación, el que me hace andar en mis alturas. Y eso es lo que quiere el Señor. Saben, hermanos, que para poder adorar en las alturas, primero también tenemos que adorar en las partes bajas, en los tiempos de crisis. Porque muchas veces bonito es adorar cuando estamos bien económicamente, en salud. Sí, cualquiera adora, vive bien alegre y feliz, pero cuando pasamos crisis, hermanos, ahí es donde mostramos nuestra verdadera adoración. Y tenemos un gran ejemplo, Abraham. Abraham, un ejemplo de adorador que entregó hasta su propio hijo. Yo creo que nadie daría a su hijo en sacrificio. Él lo iba a hacer, porque de esa forma estaba adorando a Dios. Entonces, hermanos, muchas veces nos vamos a sentir desanimados cuando sufrimos adversidades, cuando pasamos enfermedades. Es normal. Quiero decirles, hermanos, que muchas veces gente que está en los hospitales es la gente que quizás está más desalentada, desanimada. Y a veces quizás nosotros tenemos la oportunidad de visitar en un hospital a una persona que está enferma o visitamos a una persona en su hogar y está enfermo. Hermano, no le lleve palabras de muerte. Muchas veces llega la persona a visitar a la persona que está enferma y le dice, ¿y usted qué tiene? Ah, cáncer. Ah, sí, fíjese que de eso murió mi mamá. O sea, ¿en qué cabeza? Si usted va a visitar a algún enfermo, alguna enferma, lleve palabras de aliento. No, Dios la va a rescatar, Dios la va a liberar, Dios la va a sanar. Dios sabe por qué está pasando eso. Dios tiene control. Siempre, hermanos, seamos personas que den palabras de aliento. Entonces, seamos como el profeta también, hermanos, que alegrémonos, aunque no estemos en nuestra mejor temporada. Quizás recordemos que nuestra vida es como un libro, hermanos. Van a haber capítulos malos, pero van a haber capítulos buenos. Y yo quiero decirte de que comiences a cerrar ese ciclo malo, ese capítulo malo, abre un nuevo capítulo. Comienza a disfrutar la vida. Y el capítulo 3, cuando perdemos una batalla. Miren, hermanos, cuando el diablo nos gana una batalla, nos vamos a desanimar. Cuando caemos en pecado, muchas personas se desaniman. ¿Qué hace una persona que cae en pecado? Se va de la iglesia. ¿Qué hicieron
Nuestros padres, Adán y Eva, se ocultaron, no querían ver a Dios. Muchos cristianos hoy en día caen en cualquier falta, en cualquier pecado, se desaniman y ya no van a la iglesia. Y ellos piensan que no son merecedores de su gracia. Pero yo quiero decirles esta tarde, hermanos, que a la iglesia no va gente perfecta, a la iglesia va gente con problemas, gente con necesidades, gente que es que la iglesia es como un hospital, hermanos, donde van los enfermos a que sean sanados. Los enfermos siempre están siguiendo un tratamiento, así somos los cristianos, siempre estamos en tratamiento para cambiar nuestro corazón. Entonces, cuando perdemos una batalla, y a veces el enemigo va a usar cualquier persona para hacernos caer, hermanos, y usted no sea de esos cristianos de que diga, nunca voy a caer, yo nunca le voy a fallar a Dios. No lo haga, hermanos, porque, o sea, debemos ser conscientes que estamos en el mundo y muchas de estas personas que dicen, no, yo cómo voy a caer si yo soy bien espiritual, yo nunca voy a caer. Estas personas cuando llegan a caer a veces se desaniman tanto que hasta se quitan la vida, que hasta dejan los ministerios. Tenemos que ser conscientes, hermanos, de que estamos en el mundo y vamos a sufrir ataques. Y muchas veces vamos a caer, pero la palabra dice 7 veces cae el justo, 7 veces cae el justo y las 7 veces será levantado. ¿Y por qué le estoy diciendo esto, hermanos? Porque si tú te has desanimado porque le has fallado a Dios, yo quiero decirte que hay misericordia. Estamos en el tiempo de la gracia. Dios te puede levantar. Levántate. Levántate, eleva tus alas. Tú no perteneces a este mundo, tú perteneces a las alturas, al reino de los cielos. Tienes que levantarte. Hay como una ilustración donde muchas ovejitas caían en el lodo. La oveja puede caer en el lodo, pero la oveja tarde o temprano se da cuenta que ese no es su ambiente. ¿Saben qué hace la oveja? Se sale de ese lugar. El cerdo, como eso es su ambiente, ahí pasa. O sea, uno como cristiano a veces va a caer en el lodo, pero ¿qué hace? Se levanta porque ese no es su ambiente. Y tenemos el caso de Pedro, hermanos. Al final vemos que Pedro otra vez le dice, el Señor Jesús le dijo, Pedro, esta noche me va a entregar. Y Pedro le dice, Padre, Señor Jesús, aunque te persigan, aunque te lleven a la muerte, yo voy a ir contigo, yo nunca te voy a dejar. ¿Y qué pasó con Pedro? Le falló. Jesús le dijo, mira, Pedro, yo he orado para que no te falte la fe. El diablo está pidiendo tu vida para zarandearla, pero yo he orado para que no te falte fe. Y antes que cante el gallo 3 veces, me habrás negado. Antes que cante el gallo 3 veces me habrás negado. ¿Y qué pasó con Pedro? Pedro cayó, hermanos. Pedro le negó. Y falló y pudo haberse desanimado, pero ¿saben lo bueno del Señor? Que el Señor restaura. El Señor cambia nuestras vidas, Él nos transforma. Y ahí tenemos el caso de que cuando Jesús resucitó al 3er día y estuvo en ese periodo de 40 días donde estaba visitando a los discípulos, tuvo una charla con Pedro y lo restauró, le levantó el ánimo de nuevo, le dijo, Pedro, me amas, me amas, me amas. Y ahí le da una asignación nueva. Una persona que es restaurada, Dios la levanta y la comienza a usar. Ahí tenemos a Pedro, que Dios lo levantó como un pastor, como un apóstol. ¿Qué hubiera pasado si Pedro se queda desanimado? Si los discípulos se quedan desanimados, no hubiera evangelio hoy en día, hermanos. Pero yo quiero decirte que si has caído, si le has fallado a Dios, levántate. Dios te quiere ver en otro nivel. Dios quiere restaurar tu vida. Mire, hermano o hermana, usted no diga que nunca va a fallar. Algún día vamos a cometer nuestros errores, pero no nos desanimemos, hermanos. Somos personas, tenemos nuestras imperfecciones. Lo importante es que reconozcamos de que Dios nos puede ayudar a cambiar. Al final, hermanos, podemos vencer el desánimo perseverando en el Señor, recuperando nuestra fe en Él. Pedro al final fue restaurado. Nosotros podemos ser restaurados también. Y tenemos el caso de Pedro, que aquel que le había negado 3 veces allá en el libro de Mateo, Lucas, pero en el libro de Hechos lo encontramos que es el primero que cuando es bautizado comienza a predicar, se convierte en 5,000, de ahí 3,000. O sea, Dios lo estaba usando. ¿Por qué? Porque él se había levantado del desánimo.
Tienes que levantarte del desánimo. Dios se glorificará, hermanos, en esa enfermedad que podamos estar atravesando, en la economía. Quizás a veces la economía no va bien. Pídele sabiduría para administrar lo que Él te da. En ese problema que puedas estar pasando, Dios se puede glorificar, pero no te desanimes. No dejes de congregarte, no dejes de servir en la iglesia, no dejes de buscar la presencia de Dios. Levántate, levántate. La palabra de Dios dice que los jóvenes caen y flaquean, pero los que esperan en Jehová levantarán alas como águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, porque el Señor les va a dar nuevas fuerzas. Yo vengo a decirte esta tarde que Dios te va a dar fuerzas. Padre Santo, ven glorificándote en la vida de cada persona que ha escuchado este mensaje, Señor. Glorifícate en su vida, quítales todo desánimo, Señor. Quítales todo desánimo, Señor, que les impida avanzar. Levanta las alas de cada uno de nosotros, Señor, que podamos vivir en las alturas, Señor, y no en las partes bajas, Señor. Ayúdanos a entender que no somos de este mundo, Señor, que pertenecemos a las alturas, que somos águilas y no gallinas, Señor. Tu palabra, Dios, dice que tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Levanta a tus hijos, Señor. Quita toda cobardía, quita todo temor que pueda haber, Señor, estorbando en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.